¿Qué es este otro marco? ¿Transformar? ¿Apreciáis eso? Este desenfoque de acá. Así es, tiene desenfoque cinético. ¿Y cómo podíamos crear este efecto? Así es, peña de YouTube. En el vídeo anterior no llegué a explicar de forma completa cómo realizar esta animación. Hicimos algo muy parecido, familiarizándonos con términos como agrupación de objetos, movimiento del vector o marco del clip de vídeo. Pero para ser un máster de gráficos esenciales, también hay que entender cómo funcionan los efectos dentro de esta ventanita, y más concretamente el efecto transformar. Ahora sí, bienvenidos de nuevo a este humilde canal en el que comparto mis conocimientos de Premiere. Pónganse cómodos y comiencen a flipar con esta movida. Lo primero de todo, vamos a coger la animación que creamos en el vídeo anterior y vamos a eliminar todos los keyframes de todas las variables, para así dejar los textos y corazones completamente estáticos. Nos vamos a la ventana de efectos, buscamos el efecto transformar, lo agarramos y lo traemos hasta aquí. Ahora bien, tenemos que tener en mente que esto es un efecto, y como tal tiene una serie de particularidades que lo hacen distinto al resto de elementos que hay aquí. Para empezar, una capa de efecto va a afectar siempre al resto de capas que tenga por debajo, por lo que en función de dónde lo coloquemos, afectará de forma distinta a nuestra animación. Así, si lo colocamos arriba del todo y variamos, por ejemplo, el parámetro de escala, vemos que cambia el tamaño de todo el conjunto de elementos. Y si movemos la rotación, pasa lo mismo, afectamos a todo el conjunto. Pero si nos traemos el efecto aquí, afectará solamente a este corazón, que es el elemento que tiene por debajo. ¿Cómo lo hacemos entonces para que afecte a cada uno de estos elementos por separado y no a varios a la vez? Pues seleccionando uno de estos elementos junto con el efecto transformar y creando un grupo, de forma que el efecto transformar verá limitado su rango de acción exclusivamente a los elementos que se encuentran dentro de esta carpeta. Esto mismo podemos comprobarlo con otros efectos. Deshabilitamos aquí el efecto transformar y nos vamos a traer otro efecto como el desenfoque gaussiano. Traemos aquí y desde la ventana de controles de efectos le damos un valor de 40. Y como se encuentra dentro de una carpeta ahora mismo, solamente está afectando a los elementos que se encuentran dentro de ella, que sería el texto adiós. ¿Qué pasa si sacamos el efecto de este grupo? Pues que afectará al resto, efectivamente. Y si lo ponemos aquí justo encima del corazón número 3, afectará solamente pues al corazón número 3. Pero es que en el caso del efecto transformar, me atrevería a decir que es todavía más importante limitar su acción mediante el uso de grupos, pues cuando éste se encuentra dentro de uno, ya no solamente evitamos que las capas de debajo se vean afectadas, sino también las que pueda haber por encima. ¿What? ¿Qué? ¿Cómo? Sí. Para que lo entendáis, voy a sacar este efecto que está dentro del grupo y lo voy a colocar aquí, de forma que solo afecte al corazón número 3. Ahora, si manipulo el valor de escala para encoger su tamaño, llegará un momento en que sucederá esto. ¿Qué está ocurriendo aquí? ¿Qué es esto? Bien, para entender a qué se debe esto, debemos tener claro lo siguiente. Y es que cuando pincho en cada uno de estos elementos que componen nuestra animación, podemos ver en la pantalla que vienen destacados por un marco delimitador. Sin embargo, no ocurre lo mismo cuando pinchamos en la capa del efecto. Este no viene delimitado por ningún marco. Resulta que otra característica de los efectos es que, a pesar de no venir definidos por ningún marco delimitador, su superficie de acción va a venir siempre determinada por las medidas de esta pantalla, que en este caso es una pantalla horizontal de 16/9 de 1920 x 1080 píxeles. Luego podemos imaginarnos que el marco delimitador de nuestro efecto transformar a priori vendría a estar aquí, rodeando esta pantalla. Lo que pasa es que es un marco invisible. Ahora bien, la particularidad del efecto transformar es que a través de todas estas variables, las cuales nos van a servir para manipular el aspecto de nuestros objetos, también vamos a alterar el aspecto de su marco invisible. Y señoras y señores, dicho marco, a pesar de ser invisible, es de frontera cerrada. Así, por ejemplo, si elegimos un valor de escala del 60% o así, y agarramos el elemento hasta otra y lo desplazamos hacia un lateral, pasaría esto. Ajá, desaparece, tal y como ocurría con el marco del clip de vídeo.
Esto quiere decir que el efecto transformar va a actuar solamente sobre aquellos elementos que se encuentren dentro de los límites de esta pantalla, por lo que debemos asegurarnos de que los elementos que queremos animar no sobrepasan dichos límites, o de otra forma se verán cortados en algún momento. Veámoslo con este otro ejemplo para verlo un poco más claro. Tenemos aquí ahora mismo un clip de gráfico esencial vacío, así que lo que vamos a hacer va a ser traernos, por ejemplo, este elemento de aquí, que es una flecha, la cual es enorme y sobrepasa los límites de la pantalla. Y podemos pensar, vamos a hacerla más pequeña, pero vamos a hacerla pequeña con el efecto transformar. Así que añadimos el efecto transformar y decidimos variar su escala para hacer la flecha un poco más pequeña y que se vea completa en la pantalla. Pues no, eso no va a funcionar, porque la flecha a priori era demasiado grande y estaba rebasando los límites del marco del efecto transformar. Lo que tendríamos que haber hecho si queremos ver la flecha completa es reducir la escala del elemento flecha. Y luego ya con el efecto transformar pues podemos darle la animación que queramos, tanto si la queremos sesgar como rotar, como cualquier otra cosa. Pero siempre teniendo en mente que los elementos que queremos animar se encuentran enteramente visibles dentro de esta pantalla, porque el marco del efecto transformar por defecto tiene este mismo tamaño. La cosa está en que dentro de una animación compleja, si el efecto transformar no está dentro de un grupo, su frontera cerrada no solamente va a afectar a los elementos que tenga por debajo, sino que también podrá generar conflicto con aquellos elementos que tenga por encima y acaben fuera de su marco. Sin embargo, una vez metemos el efecto transformar dentro de un grupo, este conflicto ya no se da. Por tanto, si no queremos líos, tendremos que hacer un grupo para cada uno de estos elementos que queremos animar con su correspondiente efecto transformar. Pero antes que nada, vamos a seleccionar este efecto que tenemos aquí y añadir los keyframes necesarios en la variable escala para realizar la animación pop-up. O mejor aún, en vez de liarme a poner keyframes desde cero, voy a eliminar este efecto transformar por completo y me voy a traer desde esta ventana una animación pop-up ya preestablecida que creamos en un vídeo anterior. Escribo en el buscador pop-up y efectivamente de todo este listado de animaciones pop-up que ya creé yo en su momento, voy a elegir la que dice entre paréntesis entrada y me la traigo hasta acá, hasta encima del texto adiós y creamos un grupo. Vemos cómo queda. Y voilà, ya estaría. 2 keyframes con curva de velocidad, un primer keyframe con valor de escala 0,1 en vez de 0 y con ángulo de obturación 100. Todo esto ya lo expliqué en su momento en un vídeo anterior e incluso nos aparece con el nombre que yo le asigné al guardarlo como animación preestablecida. Personalmente me gusta trabajar con nombres que yo mismo asigno a los efectos, pero para este tutorial voy a renombrarlo como transformar, para así dejar claro que estamos trabajando con dicho efecto y no otro. Ahora voy a duplicarlo, porque esta misma animación me serviría para el texto hasta otra. Y me voy a traer también de este listado de animaciones pop-up la que dice doble rebote para los corazones. Vemos cómo queda al ponerlo encima del corazón 3. Perfecto. Pues ahora lo mismo para los otros 2 corazones. Duplico este efecto un par de veces y pongo cada copia encima de cada corazón. Les cambio el nombre por transformar. Y así, una vez le hemos asignado a cada elemento su animación, creamos grupos. Y a cada uno de esos grupos lo identifico con un nombre. Así seguimos siendo ordenaditos. Vamos a ver cómo queda. Bien, no está mal, lo único que ahora todos los elementos aparecen al mismo tiempo, entonces vamos a filtrar las propiedades aquí para ahora desplazar algunos keyframes. Vamos a ver cómo queda la animación ahora. No está nada mal, un buen timing, pero todos estos efectos tienen su punto de anclaje en el mismo sitio. Si clicamos en cada uno de estos efectos transformar que tenemos aquí, nos daremos cuenta de que el punto de anclaje está todo el tiempo en el centro. Independientemente de que apliquemos el efecto transformar a un elemento, a un grupo o a varios grupos, su punto de anclaje estará, por defecto, posicionado en el centro de la pantalla, por lo que en función de la animación que queramos hacer, es posible que tengamos que moverlo de sitio. En este caso, para conseguir el mismo efecto que tenemos en nuestra animación de referencia, tendremos que reposicionar el punto de anclaje en todos y cada uno de estos efectos. ¿Cómo se hacía esto? Pues clicando en el efecto transformar y moviendo el punto 1 para hacer coincidir el punto 2 con la parte del elemento que nosotros creamos y después moviendo el punto 2 hasta el punto 1.
Y así con todos y cada uno de estos efectos. Puede ser una tarea bastante pesada, sí, no digo que no, pero una vez lo hagamos tendremos una animación con un mejor acabado, y además muy fácil de reproducir con distintos textos y objetos. Por ejemplo, con esta animación puedo muy fácilmente venirme aquí y volver a escribir hola, ¿qué tal todo? Y también podríamos cambiar los corazones por otros objetos, qué sé yo, por ejemplo, esta flecha que habíamos visto antes que era tan grande, ¡poca! Ahí tenemos la flecha, pero podemos manipular su tamaño, alteramos su posición y deshabilitamos el elemento del corazón. Vamos a ver cómo quedaría. Vale, guay. Voy a sustituir ahora todos los corazones por las flechas. Me vengo aquí a la flecha, la duplico un par de veces y me traigo una copia dentro de la carpeta del corazón 2 y otra dentro de la carpeta del corazón 3. Y manipulo las variables necesarias para colocar las flechas donde yo quiera. Y esto quedaría tal que así. Uep, no ha sido tan difícil, ¿verdad? Una vez tenemos todas las animaciones ya construidas, basta con sustituir los objetos. Las animaciones ya están ahí por separado. Solo faltaría añadir una animación de salida a todo el conjunto de elementos. Para ello me vuelvo a la ventana de efectos y en mi caso tengo aquí guardada una animación pop-up de salida ya preestablecida, que voy a colocar arriba del todo en la ventanita. Voy a renombrarla como transformar de nuevo y así ya tendríamos la salida. Vemos cómo queda. Impresionante. Teniendo ya nuestra animación hiper mega guay, si lo que queremos ahora es rescalarla o reposicionarla, atentos a esto. Lo haríamos esta vez manipulando las variables de la sección vídeo. Pero ¿se podría hacer esto también manipulando las variables del vector? Pues ahora que estamos trabajando con el efecto transformar, nope. Y aquí es donde viene lo que ya definitivamente os terminará de explotar la cabeza. El efecto transformar, por tratarse de un efecto y por tanto ser un agente externo a los elementos que hay aquí, se va a comportar de forma independiente. Es decir, que si por lo que sea decido posicionar ahora este texto aquí, tengo que recordar que el punto de anclaje del efecto transformar lo posicioné acá, y por tanto su animación ahora será diferente a la que tenía. El efecto transformar no va a acompañar nunca al elemento que afecta, va a ir a su bola. Y podréis pensar, bueno, es que lo que tenemos que hacer entonces es mover la posición del grupo, pues este engloba tanto al texto como al efecto. Pues no, este efecto va a ir tan a su bola que ni siquiera va a verse afectado por las variables del grupo donde se encuentra. Y por mucho que movamos el grupo de sitio, el marco del efecto transformar ni se inmuta. Para verlo más claro, vamos a observar este esquema de acá en el que usamos el efecto transformar para rotar el cuadradito azul desde su punto central. En el momento en el que movamos el cuadradito de sitio, el punto de anclaje del efecto transformar no le va a acompañar, va a seguir donde estaba. Luego el eje de rotación del cuadrado ya no estaría en su centro, dando como resultado una animación diferente. Y de la misma forma, si lo que movemos es todo el grupo donde se encuentran tanto el cuadrado como el círculo, el efecto transformar va a seguir sin moverse del sitio. Pero es que el efecto transformar es tan y tan independiente que tampoco se va a ver afectado por las variables del vector, el cual engloba al grupo. Parece lógico pensar que, como en la jerarquía de capas el efecto transformar se encuentra por debajo del movimiento del vector, podremos mover nuestra animación completa sin tener que reposicionar después todos los puntos de anclaje. Pues tampoco. Aunque hayamos reposicionado y reducido el tamaño del vector, os puedo asegurar que el marco del efecto transformar ni se ha inmutado, ni en posición ni en tamaño. No importa si el efecto transformar está afectando a un objeto, a un grupo o a varios grupos al mismo tiempo, este nunca se verá afectado por ellos. Los elementos no afectan al efecto, sino al revés. Es el efecto el que afecta a los elementos. Entonces, ¿no hay nada que afecte al efecto transformar? ¿Es independiente a todo? No, solamente hay una cosa de la que no es independiente: el clip de vídeo. De ahí que para reescalar o reposicionar todo el conjunto de nuestra animación sea necesario hacerlo desde la sección vídeo. ¿Entendéis ahora por qué teníais que grabaros este esquema en la memoria? Sin la presencia del efecto transformar todo era más sencillo, ¿verdad?
Pero me veo en la obligación de incluir el marco transformar en este esquema porque, pese a todos los inconvenientes que hemos mostrado antes, es cierto que puede llegar a ser muy útil para ciertas animaciones. Así que no nos queda más remedio que incluirlo en este esquema y tener en cuenta sus características a la hora de trabajar con gráficos esenciales. 1. Limitamos su radio de acción mediante la creación de grupos o carpetas. 2. No viene definido por un marco delimitador, pero es de frontera cerrada. 3. Es independiente a cualquier otro elemento de la sección de gráficos y solo obedece a las variables del clip de vídeo. Oye, ¿y todo esto hay que tenerlo también en cuenta con el resto de efectos de Premiere? Pues no he llegado a comprobarlo con todos, pero imagino que sí. Yo, cada vez que uso cualquier efecto para la creación de una animación, tengo muy claro que, al menos, si lo que quiero es reposicionar o reescalar el resultado final, lo más recomendable es hacerlo desde la sección vídeo. Y ahora sí que sí, ya tenemos casi terminada la animación que llevo explicando desde el vídeo anterior. Y digo casi porque si se trata de una animación que vayamos a usar de manera recurrente, es recomendable hacer una cosita para que esté completamente terminada. ¿Qué pasa si queremos cambiar la duración de nuestro texto animado? Es decir, que por ejemplo aparezca nuestro texto y permanezca más segundos en pantalla antes de irse. ¿Cómo lo haríamos? Pues podríamos alargar el clip, aunque seguidamente tendríamos que arrastrar los keyframes de salida hasta el final del clip, y esto, si hay que hacerlo muchas veces, puede ser un rollo. O incluso podríamos usar esta herramienta de aquí, ampliar velocidad, para ralentizar la velocidad del clip, aunque esto ralentizaría también la entrada y salida de nuestra animación, cosa que tal vez no nos agrade. ¿Y no hay otra forma de hacerlo para evitarnos estas molestias? Pues sí. Si nos vamos a la ventana de controles de efectos, podréis ver que aquí arriba, en los extremos del clip, están estas cositas azules de las que posiblemente nunca os hayáis dado cuenta. Pincho en esta de aquí y arrastro, abriendo así como un paréntesis dentro del clip, con el cual voy a mantener inalterables los keyframes del comienzo. Y en el otro extremo del clip, lo mismo. Pincho y arrastro el paréntesis hasta cubrir los keyframes del final. Y para demostrar que los keyframes quedan inalterables, me voy al clip en la línea de tiempo, donde también pueden apreciarse a malas penas los paréntesis, ¿veis aquí? Y voy a estirar el clip todo lo que quiera. ¿Veis? La anchura de los paréntesis sigue siendo la misma. Si le doy al play, podemos ver que las animaciones de entrada y salida no se han visto afectadas. Y si hago el clip más corto, ocurre lo mismo. Los keyframes dentro de los paréntesis permanecen intactos. ¿Dónde podemos ajustar a estos paréntesis también? En la ventana de gráficos esenciales, sin tener ningún elemento seleccionado dentro de esta ventanita, nos vamos a la parte de abajo, donde podemos leer diseño interactivo tiempo, duración de la intro tantos segundos y duración de la outro otros tantos segundos. Desde aquí podemos conferirle la duración que creamos a dichos paréntesis, aunque a mí me parece más intuitivo y rápido hacerlo con las cositas azules. Una apreciación que os hago, eso sí, es que tras haber establecido paréntesis en un clip, si decidimos cortarlo con la herramienta cuchilla, perderemos la animación de uno de los extremos. Por mucho que estire este clip ahora, no me va a aparecer la animación de salida. Y por mucho que estire este otro, no me aparece la animación de entrada. Pero bueno, sabiendo esto, ya podemos proceder a exportar nuestra animación como plantilla de gráficos animados, para así poder usarla en futuros proyectos de manera muy sencilla. Tan solo viniéndonos aquí, a la sección examinar de la ventana de gráficos esenciales, y trayéndonos la animación hasta la línea de tiempo. Luego ajustamos su duración, le podemos cambiar el texto, su tamaño y posición. Y ya está, ahí la tenemos, así de fácil. Uf, sí, pero son muchas cosas y todo así de golpe suena complicado. Sí, pero a todo se acostumbra uno, ¿no? Sobre todo cuando las animaciones quedan tan bien como esta. Y es que mirad qué bien quedan las animaciones con el efecto transformar. Observad estas otras. Son más sencillas que la anterior y aún así quedan genial. Y sin necesidad de After Effects. Eso sí, estas dos animaciones, aun siendo más sencillas, guardan algunos detalles muy a tener en cuenta que explicaré en el siguiente vídeo. Bueno, os daré una pista. Dichos detalles tienen que ver con esto de aquí. Y para que no os aburráis mientras preparo el tutorial donde lo explico, os dejo con estas dos animaciones para que penséis e incluso comentéis cómo lo haríais aplicando los conocimientos que hemos aprendido. Ojo, parecen iguales, pero no lo son. Dadle una vuelta.
Esto ha sido todo por hoy, peña de YouTube. Muchas gracias por ver el vídeo. ¡Hasta otra!